Hola, buenos días, tardes, ¿cómo estáis? Soy Ana Arriaga, periodista y presentadora de FUDEN-TV, la tele de la Fundación para el Desarrollo de la Enfermería. Los que nos conocéis ya nos habréis visto en otros programas, como Mejor saber la que salera, pero es que este 2020 hemos querido innovar un poquillo y probar nuevas cositas, así que nos hemos metido en este mundillo de Twitch que lo está petando y queríamos formar parte de él. Así que hemos creado este Twitch Nur, un canal en el que la enfermería será el principal protagonista, aunque hablaremos sobre todo pues de lo urgente, importante, competente y alucinante de todo lo que tengamos que streamear. Es nuestro primer programa, así que disculpa si hay algún error, que probablemente lo habrá, pero de los errores se aprende. Y esperemos que empecéis a seguirnos poco a poco, porque tenemos muchas cosas previstas y muchos temas de los que hablar por aquí. Luego todos estos vídeos, recordaros que los subiremos a nuestro canal de YouTube FUDEN-TV, a nuestra web fudentv.fuden.es y a nuestras redes sociales. Así que, bueno, lo primero de todo es que quiero agradeceros el que estéis aquí con nosotros y felicitaros, por supuesto, este 2022, que espero y seguro que va a ser mejor que estos 2 años que dejamos atrás. Y bueno, espero que los Reyes os hayan traído muchas cosas. A mí, desde luego, debo de haber sido buenísima. Vamos a preguntar a mi compañera Irene a ver si te ha sido tan buena también. Le han traído muchas cosillas y ya de paso os la presento. ¿Cómo se han portado contigo este año los Reyes, Irene? Se han portado muy bien, pero sin duda el mejor regalo que me han hecho es estar aquí, poder estrenar contigo este nuevo espacio de Twitch, porque además viene cargados de temas muy interesantes. Pero primero, pues si no me conocéis, mi nombre, como decía Ana, es Irene Guerrero, soy periodista en Fuden y también si os suena mi voz puede ser porque comparto espacio con Irene García, que sabéis que es quien está a los mandos de Frecuencia Enfermera y cada semana nos podéis escuchar en Sanará Mañana. Pero hoy toca hablar de este nuevo canal de Twitch, donde comparto espacio con Ana, y hoy vamos a tener una charla muy interesante y además muy importante sobre salud mental, ¿verdad, Ana? Pues sí, hoy es 13 de enero, es el Día Mundial de la Depresión y hemos querido aprovechar esta temática para dar visibilidad a todo este mundo de la salud mental que, bueno, está dejando cifras escalofriantes. Nada más y nada menos, la depresión, hemos encontrado un dato que es de más de 300 millones de personas actualmente, lo que afecta a la población. Así que, bueno, como la salud mental es un tema que está ahora en boca de todos, a raíz de la pandemia y del confinamiento sobre todo, pues hemos querido hablar de esto y sobre todo de un dato que nos está preocupando bastante, Irene, que es que ha llegado a los más jóvenes. Ya se habla de edad incluso de 14, 12 años. Un dato escalofriante, ¿verdad? Hablabas de esos datos que, como decía, son muy preocupantes. Ahí es la principal causa de muerte externa no natural en nuestro país y también recordamos que, y esto es muy importante, se ha condicionado el teléfono de atención al suicidio, que es el 024. Pero hay más datos que sí que nos ponen la piel de gallina y es que se suicidan una media de 11 personas al día, es decir, una cada 2 horas. 3.941 personas se han quitado la vida en 2020. Uf, pues sí, la verdad es que muy, muy preocupante, Irene. Vamos a hablar con cuidado de este tema. No vamos a. Los datos que os estamos dando están contrastados con la OMS y con el Observatorio del Suicidio de España. Así que, bueno, son datos que nos preocupan bastante y la verdad es que durante la pandemia del confinamiento sí que nos preocupamos mucho de todos estos contagios COVID, de las muertes COVID, de los pacientes en UCI por el coronavirus, pero había otras olas a las que no les estábamos echando el ojo y que estaban aumentando. Y una de ellas era este brote de la salud mental, ¿no? De estas depresiones y ansiedades que estaban mermando la población y que nosotros estábamos mirando hacia otro lado. Empezó a verse todo después del confinamiento, fue cuando hubo esa explosión, ¿no? de la realidad, de todo lo que habíamos sufrido durante el confinamiento, sobre todo los sanitarios, y que bueno, que ya se estaba empezando a ver. Y bueno, me imagino que esto es como cuando estás muy cansada, pero estás trabajando a tope, ¿no? Y de repente paras y pues te bajan las defensas y ¡boom!, explota, ¿no? Pues supongo que esto habrá pasado con la salud mental en mucha gente que no estaba dando
no se estaba mirando a sí misma, que es lo que ha pasado a los sanitarios y a las enfermeras, ¿no? Que estaban muy preocupadas por cuidar a sus pacientes, por dar esos cuidados que normalmente dan, por llegar a todos, por liderar esa gestión que, bueno, fue muy improvisada y querían dar lo mejor de sí mismas, como lo han dado siempre, y una vez que se apalancó un poco esto y ya empezó a bajar la curva de los contagios, pues empezó esa explosión de depresiones en los sanitarios que además nos llegaban a nosotros también, porque desde Fuden sí que quisimos ayudar de alguna manera, ¿no? Siempre desde nuestras formaciones hemos dado mucha importancia a la salud mental y hemos ofrecido cursos de salud mental, pero queríamos llegar de alguna manera a toda la población, no solo a los sanitarios, pero en especial a las enfermeras, ¿no? Y fue cuando hicimos ese plan de contingencia emocional en Fuden Inclusiva, una formación que empezó pues muy a lo grande, ¿no? Fue online, fue gratuita y fue para todos. Y bueno, tenía módulos pues de primeros auxilios psicológicos con enfermeras especializadas en salud mental, también, bueno, pues sesiones con parejas y familiares para llevarlo de alguna manera, incluso terapias con los sanitarios y con la población, ¿no? De ese duelo sin abrazos, ¿no? Que se dio mucho. Y la verdad es que fue muy bien acogido. Y de hecho, fuimos galardonados con dos premios desde la Asociación de Fundaciones y desde Telefónica. Y bueno, la verdad es que para mí ha sido uno de los proyectos más bonitos que hemos hecho desde FUDEN porque hemos podido ayudar a muchas personas. Era muy necesario, Ana, como comentabas, intentar dar soporte, sobre todo a esos enfermeros, enfermeras, esos sanitarios en general también, que han sido los que han vivido al límite esta pandemia. Lo hemos vivido toda la población, pero quizás los que estaban en esa primera línea han visto la crudeza de la pandemia y era muy necesario este plan de contingencia que puso en marcha FUDEN. Y hoy vamos a seguir tratando este tema, seguir protegiendo la salud mental, no solamente de los sanitarios, sino también otro tipo de iniciativas que sí que protegen al resto de la población. Hoy tenemos una invitada muy especial. Pues sí, nos gustaría hablaros de una iniciativa que, vamos, a mí me ha encantado. Es, bueno, lo llevan enfermeras especializadas en salud mental y es un servicio de urgencias psiquiátricas en el Hospital Gregorio Marañón. Como me sorprendió muchísimo, pues hemos querido invitar bueno, a la jefa de enfermería que lo lleva, que es María Luisa Cuesta. Y bueno, es que no es lo mismo llevar, ahora nos lo comentará ella, pero imagino que no es lo mismo que llegue un paciente con un problema de salud mental y que pues te mire un profesional que no tiene que ver nada con la salud mental a que te mire alguien que sí que está especializado en ello, ¿no? Vamos a dar la bienvenida a María Luisa, si te parece, y ahora nos lo cuenta ella. Vamos a conocerla. Hola, María Luisa. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, muy mira, bien. estábamos hablando de este servicio que habéis puesto en marcha en el Gregorio Marañón, que nos parece súper interesante y siendo hoy un tema tan trascendental como la depresión y la salud mental, pues queríamos que nos contaras un poco cómo funciona y cómo decidisteis y por qué decidisteis, qué razón fue la que os llevó a crear este servicio en urgencias. Bueno, pues en el Gregorio Marañón tenemos un instituto de psiquiatría y salud mental y en el instituto, que es donde yo estoy trabajando y de donde soy jefa de enfermería, y hace ya 2 años que llevamos trabajando con una comisión de usuarios. En esa comisión de usuarios ellos mismos nos demandaban una mejora en la atención que recibían en los servicios de urgencias. Digamos que el servicio de urgencias era donde ellos detectaban que había un déficit muy importante en la atención, porque notaban mucha diferencia del tratamiento que recibían cuando llegaban al Instituto de Psiquiatría con respecto al tratamiento que recibían en los servicios de urgencias. Y entonces, bueno, pues decidimos apostar por este proyecto, que era incluir en el grupo de guardia de psiquiatría, incluir la figura de la enfermera especialista en salud mental. Y bueno, pues está compuesto por 2 equipos. Hay un equipo que funciona en la urgencia de adultos y otro equipo que funciona en la urgencia infantil. Y da cobertura 12 horas
desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Trabajan codo con los psiquiatras que están de guardia, que, bueno, como sabéis, los psiquiatras, los médicos cuando hacen guardia no están permanentemente en el servicio de urgencias, sino que están de guardia para urgencia y para todo lo que surja en el resto del hospital. Entonces, eso hacía que muchas veces la atención a los pacientes que acudían a urgencias se demorara en el tiempo hasta que tenían esa primera atención. Y ahí es donde la enfermera especialista ha supuesto un valor añadido, porque les ve de manera inmediata y hace una primera intervención hasta que acude el psiquiatra, que puede ser que no esté en urgencias en ese momento. Luisa, este servicio acaba de dar sus primeros pasos, como quien dice, pero en este breve espacio de tiempo, ¿qué es lo que habéis aprendido? Bueno, pues que los pacientes necesitan, cuando vienen a pedir a un servicio de urgencias, los pacientes con problemas de salud mental, vienen pidiendo ayuda y necesitan que esa ayuda se le dé de manera inmediata. Necesitan que la persona que le da esa ayuda comprenda el proceso por el que están pasando y les ofrezca herramientas y les ayude que le ayuden a manejar la situación por la que están pasando. Que la familia es muy importante, que hay que dar mucha... la familia requiere tanta atención como los pacientes, porque también en adultos se da con menos frecuencia que en la urgencia infantil, pero cuando viene la familia viene muy angustiada con el paciente también, porque es algo que les desborda, que no saben manejar, y la familia también necesita un apoyo en esos momentos. Y bueno, agiliza mucho todo su paso por el servicio de urgencias. La enfermera se preocupa de que ese paso sea muy ágil y dure el tiempo imprescindible. Si tiene que recibir una atención, que sea lo más rápido posible. Si tiene que ir, se va a su casa, y si tiene que ingresar, pues que ese ingreso se haga lo más ágil posible. Luisa, ¿qué sintomatologías o qué tipo de brotes pueden llegar a este servicio de urgencias? ¿Cómo se os suelen presentar los pacientes en urgencias? Pues, como digo, difiere bastante de la urgencia de adultos a la urgencia infantil. En adultos, el grueso de consultas en urgencias es por ansiedad. Seguido, después hay también mucha consulta por ideación autolítica y también por descompensación de su propia enfermedad mental, pacientes que ya tienen una enfermedad mental diagnosticada y se descompensan y necesitan acudir a urgencias como cualquier otra patología que se descompensa. Y también por alteraciones de conducta, que aquí entrarían, bueno, pues brotes psicóticos o este tipo de alteraciones. Y en cambio en infantil, el principal motivo de consulta es la alteración de conducta y la ideación autolítica, el intento autolítico. Y la ansiedad sería el cuarto motivo. Como veis, difiere un poquillo de infantil a adultos. Estamos repitiendo constantemente que la pandemia ha evidenciado ese problema, esa otra pandemia más silenciosa como es la salud mental. Hemos dado cifras que la verdad que nos han preocupado, son escandalosas, pero ¿qué se puede hacer para frenar este avance y, sobre todo, qué es lo que no se está haciendo todavía? Bueno, pues no se está haciendo prevención en salud mental. Prevención que pueden ser campañas de sensibilización que se pueden dar en el ámbito escolar, porque se sabe que las enfermedades mentales tienen en su mayor parte un inicio en la adolescencia y es ahí donde habría que incidir en la prevención, haciendo campañas de alfabetización en salud mental, contarle a los chicos en el instituto qué problemas pueden surgir, cómo pueden identificar que algo no está yendo bien y que necesitan consultar a un especialista. No solo ellos, también los profesores, que se dé un tratamiento menos estigmatizante a la salud mental, porque está todavía muy estigmatizado y las personas pues tardan en acudir a pedir ayuda por el hecho de que sea esta especialidad y no
no sea, yo qué sé, pues digestivo, por ejemplo, ¿no? Alguien tiene un dolor en el intestino y va al digestivo, pero alguien tiene un problema de ansiedad o se nota triste más tiempo de lo que podría ser normal, considerado normal, o que algo que perdura mucho en el tiempo, o que incluso está afectando a su capacidad de reacción o de funcionamiento en la vida cotidiana, y tarda en ir a pedir ayuda al especialista, que en este caso es el psiquiatra, porque hay una estigmatización de esta patología. Sí, eso es algo que yo estaba comentando antes con mi compañera, lo de, bueno, hablando de psicología infantil, quizás sería bueno que se empezara desde los institutos, desde los colegios, quizá una enfermera escolar pudiese pues pedir ayuda a un psiquiatra, luego derivarlo a un psicólogo, ¿no? O percibir esos problemas que a lo mejor yo creo que ahora ya pues como que es más visible esto en la salud mental y ya los padres como que están un poco más concienciados, pero antes sí que es verdad que los padres decían, bueno, a lo mejor podían pensar que ir a un psicólogo o un psiquiatra era como ir al loquero, ¿no? Y a lo mejor no le daba tanta importancia, decían, bueno, que a ti no te pasa nada, ¿qué le va a pasar a mi hijo, no? Y es un problema que bueno, que yo creo que se está ya derivando un poco, pero no sé cómo se te presentan a ti los padres, si piensan que a lo mejor es una exageración o ya le están dando la importancia que de verdad tiene. Los padres, cuando traen los niños a la urgencia, están ya desbordados y le dan importancia cuando ya está afectando mucho al funcionamiento del niño. Como te digo, vienen ya cuando hay alteración de conducta en el niño, y hay indicadores que se tienen que dar a conocer para que todos sepamos que algo no está yendo bien. Pues si el niño de repente deja de salir con los amigos, si el niño de repente pues parece como que ve cosas o siente cosas que no se ajustan a lo que está pasando realmente, o que dice que tiene pensamientos así muy extraños, o sea, que cuando los cuenta la familia los puede percibir como extraños, empieza a tener mal rendimiento escolar, se aparta de los amigos, como digo, o empieza incluso a hablar de manera desorganizada. Son indicadores que tienen que alertar de que algo no está yendo bien y que tiene que verle un especialista. Ahora que decías eso, Luisa, cómo de importante es que los padres no esperen precisamente a que la situación, esas alteraciones de conducta se agraven más de lo necesario. Es decir, entiendo que si se trata antes, también la recuperación de ese niño, aparte de evitar esa conducta, será más fácil poder reconducirla. Efectivamente. Es muy importante, como en todas las patologías, la detección precoz de los problemas, porque cuanto antes se actúa sobre ellos, pues hay un mejor pronóstico, o por lo menos se puede retrasar más el que esa enfermedad aparezca de manera más florida, por decirlo de alguna manera. Luisa, no sé si te ha comentado algún padre o incluso algún paciente cuando vio por primera vez este servicio de urgencias, no sé si os ha comentado algo, os ha dado las gracias por esta atención que bueno, que todavía no es muy, muy vistosa, ¿no? En otros hospitales, ni centros sanitarios, ni nada. Entonces, no sé si alguien te ha comentado algo. Sí, los padres están muy agradecidos porque, como os digo, en la urgencia infantil todos los pacientes vienen acompañados por los padres porque son menores. Y bueno, pues ese acompañamiento que realiza la enfermera de salud mental desde el momento en el que entran por la puerta de la urgencia, también la enfermera les aclara mucho sobre lo que la patología, sobre lo que le está pasando a su hijo, si finalmente, tras ser valorado por el psiquiatra, se decide un ingreso, pues también les explican cómo va a ser el ingreso, qué pasos se van a dar, cómo va a estar el niño en la hospitalización, y todo eso a los padres les tranquiliza mucho. Siempre tener información da tranquilidad.
por poner también un poco la nota positiva, ya que hemos hablado de datos muy malos, desde tu punto de vista, ya que estás viviendo también en primera persona esta evolución, ¿crees que hemos aprendido o nos hemos concienciado más de la importancia de cuidar nuestra salud mental, igual que cuidamos nuestra salud en general en otros ámbitos? Bueno, se van dando pasos, sí, se van dando pasos. Tampoco te diría que es para echar las campanas al vuelo, pero yo creo que sí, que se están dando pasos. También es verdad que se está visibilizando mucho más el problema, también porque esto, como decíais antes, es como un tsunami que se nos está viniendo encima. Todo el tema de confinamiento, sin duda ninguna, ha repercutido muchísimo en que esta explosión de enfermedad mental esté siendo de la magnitud que está siendo. Yo no sé si has visto un incremento o un descenso o te ha sorprendido algo de todos los pacientes que te están llegando ahora, bueno, desde que habéis creado este servicio, y si no me equivoco, creo que fue en abril, ¿no? No, empezamos en noviembre del 2020, o sea que llevamos un En año y un 2020. poquito, sí. Y O sea sí que ya puedes que dar datos sí, más o hemos menos visto contrastados. un incremento muy importante desde este verano para acá. ¿Y por qué De lo crees que que nosotros es debido? veníamos viendo en el transcurso del año, pues teníamos hecho un corte para ver qué actividad teníamos a final de mayo y hemos visto lo que hemos hecho ahora a final de diciembre y desde luego el número de intervenciones se ha duplicado desde junio para acá. ¿Por ¿Qué crees que puede ser? Perdona, Irene. Nada. No sé si Bueno, piensas pues que puede ser por algo. Pues yo pienso que puede ser también un poco por la fatiga de que esto no termina, ¿no? De que vamos teniendo como esperanzas en ciertas cosas, ¿no? Nos vamos a vacunar y entonces esto ya se va a acabar. Parece que la cosa iba muy bien porque el verano empezamos con muy buenas perspectivas, pero es que este año, en agosto, ya se empezó otra vez con otra ola. Entonces es como muchas veces, o sea, muy repetitivo en el tiempo y demasiado duradero. Y esto nos fatiga a todos. Y si tienes algún tipo de predisposición, pues se dispara. Yo te iba a preguntar, Luisa, que ya que habéis estado el servicio pre-pandemia y también habéis visto la evolución a posterior con esas olas sucesivas que nos contabas, pero aparte del servicio también hay que mirar un poco hacia adentro. ¿Cómo crees que actualmente está la salud mental del personal sanitario, especialmente poniendo el foco en las enfermeras? Pues creo que está muy debilitado. Hay muchísimo cansancio, es como un agotamiento lo que se percibe cuando estás con los compañeros, se percibe agotamiento ya de una ola detrás de otra, mucho cansancio. Yo creo que es como lo denominan fatiga pandémica, ¿no? Pues yo creo que los sanitarios estamos también un poco al límite ya. La verdad es que durante el confinamiento sí que abrimos un canal de WhatsApp, un número de WhatsApp para recibir todas las quejas o bueno, y las reflexiones de las enfermeras en una parte de nuestros podcasts de Frecuencia Enfermera. Y bueno, es verdad que recibimos muchísimos WhatsApp y audios que la verdad es que nos dejaban los pelos de punta porque lo que estabais viviendo ahí, la verdad es que sí que nos comentaban que había un servicio psicológico detrás que daba apoyo, pero quizá no era lo suficiente. No sé cómo te afectó a ti. Bueno, pues nos afectó a todos nos afectó de alguna u otra manera. Yo personalmente, yo tengo que agradecer que el servicio en el que estoy, en psiquiatría, se actuó muy deprisa y enseguida se puso a disposición de todos los sanitarios un servicio de apoyo psicológico y no solo eso, nuestro
nuestro jefe de servicio nos tenía puntualmente informados de todo lo que iba pasando en el hospital y de lo que iba pasando con las cifras y cómo iba evolucionando la situación de la pandemia. Y eso te sitúa muy bien y te hace ver que no estás solo y que tus jefes están preocupados por lo que pasa por debajo. Y para mí eso fue una tabla de salvación, saber que había alguien pendiente de todos los que estábamos ahí. Y luego los grupos de apoyo que también pues, servían mucho para hacer esto, la ventilación emocional, que todos pudiéramos expresar lo que nos estaba pasando y comprobar que no nos pasaba solo a nosotros, que es que nos estaba pasando un poco a todos, ¿no? A lo mejor cada uno lo vivía de una manera, pero en el fondo todos estábamos pasando por una situación similar. Y eso, el hecho de verte reflejada en otro igual, pues también te hacía no sentirte tan mal contigo mismo, ¿no? Porque a veces era como, es que esto me estará pasando solo a mí, soy un bicho raro. Además, las enfermeras teníamos, el grupo de apoyo tenía más dificultad en llegar a los equipos de enfermería, precisamente porque las enfermeras tenemos en nuestro ADN el ayudar a los otros. Nosotros tenemos que estar disponibles para la ayuda al paciente. Entonces, no, era como que no nos podíamos permitir el nosotros estar mal y costaba mucho llegar a que las enfermeras accedieran a esos grupos de apoyo. Hasta que no conseguimos, bueno, iban los psiquiatras, los psicólogos, iban por los servicios ofreciendo el apoyo psicológico y tal, y vimos que eso, que las enfermeras no accedían, y ya lo que hicimos fue enviar directamente a enfermeras especialistas. Y entre iguales, como os digo, entre iguales fue más fácil ese acceso y que las enfermeras vieran que ellas también tenían derecho a estar mal y a pedir ayuda. Y no pasaba nada, que es que nos ha pasado un poco a todos. Pues a mí me interesa hablar un poco de psicología también. Ahora que estás hablando de que las enfermeras les costaba, quizá porque ellas mismas pensaban que no necesitaban, que nos pasa a toda la población, porque yo creo que todos necesitamos un psicólogo en nuestra vida, nos viene muy bien a todos, pero como que nos cuesta, ¿no? Nos cuesta ir al psicólogo, nos cuesta pedir ayuda, pensamos que podemos con todo y no es así, para nada. Pero sí que es verdad que el psicólogo es muy caro y económicamente no todo el mundo puede. Pero es el psicólogo de la Seguridad Social. No sé cómo ves tú la psicología en la Seguridad Social, si es totalmente accesible, si cuesta mucho acceder a él, si se necesitan más profesionales. Ahí no me sé la cifra, pero por centro de salud debe de haber un psicólogo. Imagínate un psicólogo para toda la población que acude a un centro de salud en las condiciones en las que estamos ahora, como te digo, de fatiga pandémica, que está toda la población, y es totalmente insuficiente, totalmente insuficiente. No llegan y eso se traduce en que como no llegan en los centros de salud a esa población, pues llega mucho más a los centros especializados. Entonces, en los centros especializados estamos desbordados. Es que iba a comentar que se nos ha olvidado también que con la pandemia, que estamos muy centrados en el coronavirus y cómo ha afectado nuestra salud más inmediata, pero también se ha abierto una brecha social en la que esas diferencias económicas también se notan, con lo que estáis comentando, ¿no? En la accesibilidad a un psicólogo tanto del sistema público o el que se lo pueda permitir, pues quizá sí que puede ir a una consulta privada. También me gustaría hablar de deporte, que cómo afecta o cómo influye positivamente, me imagino, en cierta medida en la salud mental. Sí, bueno, eso está bastante estudiado porque el deporte tiene beneficios sobre la salud física y sobre la salud mental porque genera endorfinas. Y las endorfinas al final lo que hacen es dar una sensación de bienestar y producen también cierta relajación, con lo cual pues favorece que se aumenten además favorece que aumenten las capacidades cognitivas, favorece los aspectos relacionales que tanto necesitan los pacientes con
con problemas de salud mental. El trabajo de las habilidades sociales es muy importante. También mejora el autoconcepto cuando haces ejercicio físico, o sea que los beneficios del ejercicio físico sobre la salud mental son indudables. Quizá muy para beneficioso. Quizá para el deporte de élite, estaba pensando, por ejemplo, en Simone Biles, que se tuvo que retirar de estos Juegos Olímpicos por ese estrés, ¿no? Por esa ansiedad, y hablo de proteger su salud mental. Entiendo que en esa variable ya sí que entran otros factores que influyen negativamente en la salud mental. Claro, es que estamos hablando de un nivel de exigencia deportivo que no es el deporte que hace sí que hacemos la cualquiera, población, más a nivel de usuario. Claro, a nivel de competición ya estamos hablando de otras cosas. El nivel de exigencia y la capacidad que tiene el deportista para asumir esa capacidad de exigencia, pues ya son otros factores los que entran ahí. Y efectivamente puede ser incluso al revés, contraproducente. De hecho, muchos deportistas de élite, o yo casi diría que todos, tienen su apoyo psicológico para afrontar todo este tipo de situaciones, la competición y todo esto. Hablando de la salud mental, otra de las cosas que siempre he pensado que, bueno, no sé cómo son, nunca me he encontrado de frente con nadie que le haya pasado, pero sí que hay famosos que, por ejemplo, sí que ya están dando a conocer pues que a ellos les ha pasado y no sé, me choca y me gustaría que nos hablaras un poco de eso, porque de verdad que es que nunca he visto ninguno, ni sé qué puede pasar, ni cómo solucionarlos, que son los brotes psicóticos. ¿Qué son? ¿Cómo los percibís? ¿Cómo dices, vale, esto es un brote psicótico? y sobre todo, ¿cómo se solucionan? ¿Cómo se ayudan? O ¿cuánto duran? ¿O si son para siempre? No, bueno, los brotes psicóticos se definen como una ruptura con la realidad que es temporal, o sea, es una situación aguda, ¿vale? De repente no tienes contacto con la realidad de lo que te está pasando, ¿vale? Y lo que percibe la persona puede percibir delirios. Delirios es como una falsa creencia de que algo está sucediendo o sobre su propia identidad. Por ejemplo, un delirio puede ser que le persiguen porque quieren asesinarle. No está basado en nada real, pero la persona está totalmente convencida de que esto está pasando así. O un delirio también puede ser pues que de repente dice que él es Elvis Presley, que ha venido no sé, no suelen ser con cantantes, pero bueno, por ejemplo, ¿no? Y también sufren alucinaciones. Alucinaciones son pues ver cosas, percibir cosas que no existen en realidad. Yo qué sé, pues a lo mejor te dicen que están viendo a una persona subida encima de una barandilla o cosas ¿Pero que así. esos son puntuales o pueden ser? Porque claro, me hablas puntuales. de esos y yo pienso en la esquizofrenia quizá, ¿no? O que bueno, Los a brotes veces psicóticos se dan en personas esquizofrénicas, pero también se dan en personas que todavía no han desarrollado ninguna patología. Se da también con consumo de drogas. El consumo de drogas produce muchas veces brotes psicóticos. Y sí que cuando hay un primer brote psicótico, pues esa persona tiene que tener un seguimiento muy estrecho porque puede desencadenar a la larga en alguna enfermedad mental. Entonces, tienen un seguimiento más exhaustivo. No todos los brotes psicóticos desencadenan en enfermedad mental, pero hay más riesgo de que esto suceda. Y son episodios, como te digo, limitados en el tiempo. No es algo que se prolongue, que se trata principalmente con medicación. Ahora que estábamos profundizando y que nos estás contando estas diferencias, nos damos cuenta de esa falta de conocimiento que tenemos en materia de salud mental. Hoy además es el Día de la Depresión
Y cuando hablamos de depresión nos surge también ese debate de qué diferencias hay o cómo podemos identificar la depresión, en qué se diferencia de la ansiedad o cómo lo podemos distinguir simplemente de pues, un día estar de bajón, un día o una temporada. Bueno, para que te diagnostiquen de depresión tienes que tener un ánimo triste, o sea, estar triste, tener tristeza. Puede ser que estés irritable, que tengas sensación de que no tienes nada que hacer en la vida o una sensación de vacío. Y esto tiene que estar presente en tu vida la mayor parte del tiempo, según los manuales, y al menos durante 2 semanas continuadas. La mayor parte del tiempo, la mayor parte de los días y al menos 2 semanas para que se te diagnostique depresión. Y la ansiedad no es un estado de ánimo bajo. La ansiedad puede desencadenar en depresión, pero la ansiedad es más como un miedo intenso, una preocupación excesiva sobre una situación que en condiciones normales pues no te desencadenaría ese miedo, ¿no? Por ejemplo, subirte a un ascensor. Subir un ascensor no le produce miedo a nadie, pero si a ti de repente te empieza a producir miedo subir al ascensor y eso se perpetúa en el tiempo, pues al final se ha convertido en una patología. ¿Y cómo podemos ayudar a alguien con depresión? Porque muchas veces ni siquiera los allegados a esa persona se dan cuenta y el que está sufriendo la depresión, pues a lo mejor pues ni lo piensa, ¿no? Dices, bueno, es que estoy triste, simplemente no me apetece salir de casa o cualquier cosa y no me apetece. Y los que estamos alrededor a lo mejor decimos, jolín, pues qué pesado, es súper negado, no es nada optimista, vaya rollo, y no le damos la importancia que tiene que tener. Y es lo que decía Irene, que a lo mejor nos falta esa formación a la población para poder ayudar a esa gente y darles ese empujón que necesitan ellos para decir, oye, vete a un profesional que esto es grave y en qué puede derivar una depresión también. Bueno, pues yo creo que la clave en toda la patología mental está en el cambio bruscos de comportamiento y en que afecte al funcionamiento normal en tu día a día. Si tú tienes un ánimo triste durante un tiempo, pero esto no interfiere en tus actividades cotidianas y bueno, pues al cabo de un tiempo ya se resuelve, pues no ha sido una depresión, ha sido, como tú decías, un bajón. Pero si tú tienes un ánimo bajo, de repente dejas de comer o por el contrario empiezas a comer compulsivamente o no puedes dormir por la noche o al contrario, resulta que te pasas todo el día metido en la cama. Estos no son comportamientos que tú tenías previamente y esto se perpetúa en el tiempo, está pasando algo y está bien confrontarlo con la persona. Hacérselo ver, porque la persona, como tú dices, puede no ser consciente de ello, ¿no? Oye, de repente ya no sales a tomar una caña todos los días, que te venías siempre de cañas. ¿Es que estás enfadado o qué es lo que está pasando, ¿no? Confrontar que esto está pasando así. Oye, pues es que ya no duermo. Pues fíjate, ya no sales de cañas. Es que no duermes bien. Es que no te apetece ni hacerte la comida. Pues algo no está yendo bien. Tienes que ir a que te vea un especialista. No sé si en la población infantil esto es muy, muy normal, algo que se está dando últimamente además bastante, o ellos lo percatan de otra manera o lo manifiestan de otra manera y vosotros sois capaces de percibirlo y decir, bueno, a lo mejor no está depresivo ahora, pero es que va a caer en ello en breve. Sí, los niños lo manifiestan de otra manera, lo manifiestan más con irritabilidad y eso, con cambios de conducta. Se ponen como más irritables, más que tristes. No sé si lo has dicho, creo que no. No sé si en vuestro servicio de psiquiatría ofrecéis algún tipo de formación, no solo a profesionales, sino también pues estos padres que vienen o incluso abierto a la población para que pues en los casos que vosotros veis y que a lo mejor percibís que sí que es verdad que hay poco conocimiento sobre esto,
pues puedan pues ir y aprender y decir, vale, esto es lo que le pasa a mi hijo. Se hace una jornada al año en la que acuden padres profesionales, o sea, todas las personas que quieran acudir, está abierto al público en general. Estas jornadas las hacemos una vez al año y cada año versan sobre una temática diferente. Y luego formación a los profesionales, principalmente se hace formación al personal que trabaja en el instituto, o sea, en psiquiatría. Que es realmente donde se debería empezar, ¿verdad? En el instituto. ¿Crees que se lo toman en serio en el instituto? Porque, claro, todavía la madurez está ahí y quizás, pues... no, bueno, me refiero al Instituto de Psiquiatría, donde trabajo yo, no en el instituto... vale, verdad, había entendido el instituto. Bueno, pues entonces, volviendo a mi pregunta, pero con el instituto, que realmente es donde creo que se tiene que incidir. No sé si crees que a lo mejor los alumnos todavía no tienen esa madurez que se necesita para entender realmente, oye, que es que tu compañero, mira lo que le está pasando. Como está este tema del bullying y tal, por lo que comentamos, ¿no? Que ellos quizás no ven la gravedad que realmente tiene un problema así. El bullying es un tema muy, muy preocupante y que cada vez se da más, y sin embargo todavía ellos no lo ven como algo grave que puede terminar, como ha terminado en muchos casos, en suicidio. Sí, pero cuando se hacen intervenciones específicas sí que les llega. Una de las psiquiatras de psiquiatría ha estudiado mucho sobre el bullying y una de las cosas que hizo fue precisamente esto que tú comentas, y ahí sí que se vio que efectivamente trabajando con en el propio colegio, en el propio instituto, se disminuía muchísimo esta actividad, que se hiciera bullying sobre los chicos. Por eso lo que comentabas tú antes de la enfermera escolar, a mí me parece una figura fundamental. Lo que pasa es que no está todavía instaurada, solamente existen enfermeras escolares en aquellos centros donde hay niños con patologías serias. No sé, sí, que siempre se asocia a ese tipo de enfermedad. De educación especial. Exactamente. Pero no de salud mental, que se da incluso más veces que una simple diabetes, por ejemplo, ¿no? Sí, pero bueno, todo lo que sea actividad preventiva. O sea, yo creo que fundamentalmente las enfermeras en escolares tienen una labor como divulgadoras y sensibilizadoras para hacer prevención que no se está sacando partido porque no se está apostando por esa figura en los colegios, en el nivel educativo. También hay mucha desconexión en el tema de la salud mental. No estamos solo implicados los sanitarios, es los sanitarios, es la comunidad y es el ámbito educativo. Y falta comunicación entre esos tres ámbitos. Estamos muy compartimentados. Y para poder ayudar a la salud mental debía de haber más conexión entre estos tres ámbitos que digo. Empezábamos diciendo que no se ha hecho todavía. Pues esto es una de las cosas que no se ha hecho todavía. Ahora que os escuchaba hablar y hemos introducido el tema del bullying, ¿no creéis que quizá también con los niños y con los adolescentes se tiende no sé si como a quitarle importancia, a relativizar todo mucho? Quizás hemos llegado a un punto en el que es excesivo y no se pone remedio a conductas y problemáticas que van a determinar la personalidad de esos niños y que les van a causar problemas graves. Sí, bueno, es que como digo, falta sensibilización en estos temas. Y bueno, poco a poco se va haciendo un poco más se va viendo más. Y como decía hace un poco Ana, pues hay ahora muchos personajes famosos que están saliendo a contar su historia y
y esto también permite que la sociedad vea la enfermedad mental como algo más cotidiano que le puede pasar a cualquiera, ¿no? Como a cualquiera le puede tener una migraña, ¿no? Pues no sé, Irene, si tienes más preguntas, yo desde aquí quiero darte las gracias por esta charla tan interesante en Twitch News y por ser la primera además, por darnos la oportunidad de empezar este Twitch News. No sé si, Irene, ¿la quieres comentar algo más a Luisa? Yo voy a decir que he aprendido muchísimo de esta charla y que más si cabe esto nos va a servir también para tomar más conciencia sobre la importancia y el cuidado de nuestra salud mental en general de la sociedad y también en concreto del personal sanitario y de las enfermeras y que además tiene mucho que aportar. Sí, totalmente de acuerdo. Yo también he aprendido muchísimo. La verdad es que tenía ahí alguna duda y la verdad es que sigo teniendo algunas dudas, pero si no esto se puede alargar Podría ser muchísimo. eterno. Sí, podría ser eterno porque de verdad que creo que hace falta formación, tanto bueno, a los sanitarios que no están especializados en ello, como sobre todo a la población y como hemos hablado desde los más pequeñitos que bueno, ya le empezamos a dar la importancia que tiene, pero que nos ha costado mucho empezar a darle esa importancia. Así que yo te agradezco todo esto que nos has contado y es también información que nos has dado a nosotros. Nada, gracias a vosotros por invitarme al programa y por ser privilegiada haciendo el primero. Gracias, Luisa. Gracias, Luisa. Pues nada, nosotros nos despedimos ya aquí hasta la próxima Twitch News, que será en breve. Así que, bueno, Irene, muchísimas gracias por acompañarme. Gracias a ti por invitarme y espero estar pronto. Esto es, en la siguiente te espero ver aquí también. Bueno, pues muchas gracias y nos vemos prontito. Adiós. Hasta luego.